Muy bien, entonces ya tenemos ahora una nueva forma de medir presión. Justamente estamos hablando pues de presión hidrostática. Significa que también podemos tener valores de presión solamente usando la densidad de los líquidos. Así es. Les decía que la densidad es una constante. Significa que cada líquido tiene su propia densidad. Por ejemplo, si hablamos del agua, entonces la densidad que se considera es de 1000 kilogramos por cada metro cúbico. Si hablamos del aceite, está entre un valor promedio entre 920 y 950 kilogramos por cada metro cúbico. Cuando hablamos de la densidad del mercurio, por ejemplo, es sorprendente la densidad del mercurio. Fíjense ustedes que es 13.600 kilogramos por cada metro cúbico. Bien, vamos a definir un poquito más sobre este tema de densidad para entenderlo bien. La densidad me dice que en un metro cúbico de espacio, ¿cuánto de material entra? ¿Cuánto de masa entra? ¿Cuántos kilogramos entra? Si a mí me dicen que la densidad del agua es 1000 kilogramos por cada metro cúbico, significa que en un espacio de un metro cúbico puede ingresar 1000 kilogramos de agua. Si a mí me dicen que la densidad del mercurio es 13.600 kilogramos por cada metro cúbico, me están diciendo que en el mismo espacio donde entraba 1000 kilogramos de agua, en ese mismo espacio que es un metro cúbico, va a entrar 13.600 kilogramos de masa de mercurio. En el mismo espacio. Eso me dice la densidad. Entonces ahora se entiende un poco mejor, ¿no? Entonces significa que el agua, así sea líquido y así sea aparentemente pues irreal, imposible, tiene pues suficiente espacio dentro de sus moléculas. No están tan unidas, no están tan comprimidas. Que si hablamos del mercurio, entonces sus moléculas pues están más unidas. Si agarro un microscopio, lo que les decía anteriormente, ahí no vamos a ver casi nada de espacio. Pero si observamos otros materiales, entonces hay espacio adentro, ¿no? No está tan comprimido. El mercurio, sí. ¿Qué significa eso entonces? Que un metro cúbico de mercurio pesa 13 veces más que un metro cúbico de agua. Eso me dice. Mismo espacio, diferentes materiales, diferentes líquidos, porque el mercurio también es un líquido. En el mismo espacio hay diferente masa. Para entenderlo mejor, en el otro está pues más comprimido la masa. Más unido. Entonces, la fuerza que va a ejercer el mercurio será superior pues en 13 veces a la fuerza que va a ejercer el agua, por ejemplo. Y si hablo del aceite, en el mismo espacio, 920 o 950 kilogramos de masa. O sea, ese tiene más espacio. Pesa menos incluso que el agua. Por eso es que el aceite flota, pues. Si mezclamos el aceite con el agua, el aceite va a flotar. Porque pesa menos. En un tanque hidráulico donde todo es aceite, ingresa agua, así sea una gota, ese agua se va a ir al fondo. Porque pesa más. Porque su densidad es mayor. Y eso es beneficioso para nosotros. ¿Por qué? Porque el agua
queramos o no queramos, dentro de un tanque hidráulico se va a formar. Eso es normal. O sea, si yo veo agua en mi tanque hidráulico, ¿no? Burbujas de agua, no voy a pensar pues de buenas a primeras que algo está pasando, ¿no? Se está contaminando porque algo malo está ocurriendo. No. En una proporción promedio es normal. Oiga, pero un momentito, ¿cómo que es normal? ¿Cómo se va a generar el agua dentro de un tanque si no le entra nada? Le protejo el filtro, no dejo que entre el agua por ahí. ¿Cómo se va a formar el agua dentro? Ah, interesante, ¿no? Pero se forma el agua. Por eso es que en los tanques de muchos equipos, en los tanques hidráulicos, tenemos una válvula de paso que está en la base de ese tanque. Está en la base. Todo lo que estamos hablando está fundamentado, pues, ¿no? Obviamente, está fundamentado. Entonces, si nosotros observamos, ¿no? un planito, por ejemplo, eh, de un equipo, ¿no? Entonces, observamos el depósito de aceite hidráulico. Vamos a observar, pues, que al fondo, bueno, en algunos planos se dibujan, en algunos no. Vamos a ver que en un costado del depósito está una válvula de paso. Una válvula de paso. Entonces, ¿qué me dice eso? Me dice que esa válvula está ahí. Ya vamos a revisar un planito que nos indique eso, ¿ya? Para no perder tiempo. Entonces, ya, muy bien, se perdió un momentito la imagen. Entonces, ¿qué me dice esa válvula que voy a encontrar en el depósito? Me dice que está ahí esa válvula para poder evacuar, para poder botar pues el agua que normalmente se va a formar dentro del tanque. ¿Ya? Bueno, en algunos no lo dibujan, pero en algunos, más adelante les voy a mostrar unos planitos donde se ve, ¿ya? Entonces, ya ahora sí. Entonces, resulta que esa válvula está ahí para poder evacuar el agua que se forma dentro del depósito. Pero ¿cómo se va a formar el agua? Ah, interesante, ¿no? A ver, vamos a hacer una analogía, ¿ya? Vamos a aplicar con un ejemplo. A ver, imaginen ustedes, imaginen que sacamos una botella de plástico de refresco de la refrigeradora. Esa botella lo sacamos, lo ponemos a la mesa y sale mojado, ¿no? La superficie. Entonces agarramos un paño, una toalla, lo secamos la botella, ya está seco, no hay nada, lo ponemos en la mesa y nos vamos, pues, ¿no? Un par de minutos, regresamos y resulta que nuevamente esa botella está mojada. Pero si lo hemos secado, si lo hemos dejado seco, ¿de dónde ha aparecido esa agua? Nuevamente está mojado. ¿Que la botella está hueco, el envase? No. El interior sigue teniendo el mismo volumen, no ha disminuido. Si hubiera orificios pequeñísimos que pudiera pensar, entonces el nivel bajaría pues adentro, ¿no? Si está saliendo el agua, supuestamente. No es así. Vuelvo a secar la botella y me voy por otro par de minutos, regreso, nuevamente está mojado. Entonces ahora, ¿cuál es la explicación? ¿De dónde se está formando el agua? ¿Cómo es que se está formando el agua ahí? Interesante, ¿no? Entonces resulta que el agua, cuyo símbolo químico es H2O, me dice dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Eso es el agua.
O sea, si mezclamos dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, se forma el agua. Y es que en el ambiente tenemos pues millones y millones de átomos de hidrógeno dispersos en el aire y millones de átomos de oxígeno. ¿Eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Bien. Cuando nosotros queremos colocar una bocina en una oreja de un cilindro hidráulico o queremos extraer la bocina, solemos calentar, ¿no? Esa oreja, ese orificio, de tal manera que se expanda, pues, porque el calor hace eso. El calor tiene como consecuencia expandir, dilatar los cuerpos. Entonces lo dilata, lo expande de tal manera que la bocina pueda ingresar fácilmente, ¿no? Si quisiéramos ponerlo, por ejemplo. Entonces que el calor tiene esa propiedad, dilata, expande las moléculas. Oiga, pero ¿eso qué tiene que ver? Estamos hablando del agua. Muy bien. Si el calor expande, agranda, ¿qué hace el frío? Lo inverso, ¿no? El frío comprime, junta, une las moléculas, los átomos. Ajá. Si en una superficie tengo un frío extremo, que es de la botella sacada del refrigerador, hay un frío extremo. El frío está uniendo los átomos de hidrógeno y de oxígeno y se están formando las moléculas de agua. A ese proceso se llama condensación. Porque el frío hace eso, une. Como en la superficie de la botella del agua, pues hay millones y millones de átomos de hidrógeno y de oxígeno también. El frío los está uniendo y por ahí se está formando el agua. Ah, interesante, ¿no? Así es como se forma pues el agua dentro de un depósito. Lo dejo el equipo estacionado, me voy hasta la siguiente guardia, hay un frío extremo ahí, se produce el agua, pues se condensa. Pero resulta que el agua tiene más densidad que el aceite, pesa más que el aceite, se va a hundir, pues, ¿no? En el aceite se va a ir hacia abajo. A ese proceso se le llama decantación. Está decantando el agua. Le puedo decir, pues, por su peso que es mayor, se está yendo al fondo. Lo resumo y hay una palabra técnica que es decantar, decanta. Se va al fondo. Entonces las moléculas de agua irán al fondo poco a poco conforme se vayan formando, pues, internamente. Eso es un proceso normal. Si a eso le agregamos, pues, que le hemos lavado el equipo y ha ingresado, pues, un montón de agua, olvídate, pues, no, peor. Peor. Pero igual, va a decantar el agua y se va a ir al fondo. Ahora el operador tiene que tener la costumbre de que en cada ingreso de cada guardia, o al menos de cada 2 guardias, de cada 2 días, abrir esa válvula para botar, a ese proceso se llama drenar, para drenar el agua que ha decantado, producto de un proceso de condensación que hablamos o por otras causas. Entonces eso es fundamental. Si el operador no conoce eso, entonces no le da importancia, pues, ¿no? Y el agua se va acumulando y llega un momento en que ya se mezcla con el aceite. ¿Y qué hace el agua al aceite? Lo va a degradar, pues lo oxida, lo corroe. Que al aceite también lo corroe, claro. Entonces ese aceite se va a degradar, va a perder las características de lubricación que debería tener. Y no solo es eso, como el agua y el aceite no se pueden juntar, se va a meter así a la bomba y la bomba hidráulica ya tiene agua. Y ahí al metal sí, pues que lo va a oxidar, ¿no? Lo va a corroer. Entonces,
Es importante por eso conocer estos conceptos, ¿no? Y aquí viene la explicación de lo que les mencionaba, ¿no? Del lampón, de la cuchara que traía pues menos cantidad de material porque era pues un material con mayor densidad, es mineral, el mineral tiene más densidad, sus moléculas están más comprimidas. Así esté en su estado primitivo o en forma de piedra, que aparentemente pues yo podría pensar que tiene el mismo peso que otra piedra normal. Si yo levanto ambas, la piedra que es el que contiene mineral pesa más que el otro. Por eso que es peligroso que te caiga un pedazo de piedra, así sea pequeño, si tiene mineral dentro, hasta puede romper el casco protector. Claro, es por su densidad. Y obviamente habrá materiales pues más densos, otros menos densos. Por ejemplo, el cuarzo es un material que tiene bastante densidad, es difícil de romper. Si nosotros vemos en un frente de perforación el cuarzo, olvídate, la perforadora ahí va a penar, o sea, ahí hay que tomar otras medidas. Entonces no es lo mismo pues trabajar con mineral que trabajar con otro material, ¿no? Por el tema de densidad. Eso es densidad, ¿ve? Entonces, si yo hablo del plomo, tiene su propia densidad. Si hablo del zinc, tiene su propia densidad. Si hablo del agua, tiene su propia densidad. Cada material, cada mineral, cada cuerpo tiene su propia densidad. Y eso es una constante. Bueno, se trabaja como una constante. Ahora, para resumir la idea y acercarnos un poco a los conceptos correctos, cuando decimos constante significa que es pues un número, un parámetro fijo, ¿no? Pero en este caso, para efectos prácticos, para entender, para aplicarlos, lo podemos considerar así, como una constante. Pero si nosotros vamos a analizarlo más profundamente, que no es el caso ya en este tema, pero vale la pena aclarar que la densidad de los cuerpos, la gravedad, son valores que van a variar por efectos como por ejemplo la temperatura, la altitud, o sea que la gravedad no es lo mismo en la superficie de la Tierra, en la superficie terrestre a 0 metros sobre el nivel del mar, que en el espacio a 1 kilómetro, 2 kilómetros de altitud. Ahí la gravedad no es lo mismo, la aceleración no es lo mismo. No, no es lo mismo. Conforme va subiendo de altitud, desde la superficie de la Tierra hacia arriba, en dirección al espacio, la gravedad va perdiendo aceleración. Es menor. Oye, pero no parece. Yo pienso que cuando es más alto tiene más aceleración. No, tiene menos. Tanto es así que cuando llega a la superficie de la atmósfera, su aceleración es cero. Si va un poquito más arriba, ya ahí ya no hay gravedad, ahí no le afecta la gravedad ya. Si yo me pongo ahí y yo voy a flotar, ya no me va a afectar la gravedad, ya perdió fuerza, perdió aceleración, perdón. No me va a traer ya. Ahí estaré sujeto a otras gravedades y empezaré a flotar. Entonces, la gravedad va a disminuir con respecto a la altitud. Y si la gravedad disminuye, entonces la densidad también pues va a tener cambios, ¿no es cierto? Claro, porque si hablamos de densidad, estamos hablando pues también de gravedad, ¿no? Entonces, fíjense acá, si la gravedad varía, entonces la densidad está involucrada acá, ¿ve? Va a variar también, claro.
Y la presión atmosférica también va a variar. Y ya lo vamos a explicar. ¿Por qué es que, por ejemplo, esto es un tema real, no es un tema de chacota o de burla, ¿no? Cuando decimos que los peloteros, los jugadores acá, ¿no? De Lima, cuando van a jugar a Cerro de Pasco, al Cusco, no pueden correr, les falta el aire. Entonces ese no es un tema emocional, no es que allá son pues más machos, no. Es un tema biológico. Y ahí entra a tallar la presión atmosférica enormemente, enormemente, ya lo vamos a conversar ampliamente. Y eso hay que tener presente. Si yo reparo un equipo, si yo eh, voy a vender un equipo, voy a enviar un equipo de acá, de Lima, y lo mando a trabajar a provincias, si yo no he considerado esos aspectos, olvídate. Olvídate, porque aquí yo puedo probar el equipo y todo está ok. Y llega a la mina a 4.000, 5.000 metros sobre el nivel del mar, le realizo las mismas pruebas, ese equipo ya no tiene fuerza. Empieza a humear negro el motor diésel. Oiga, pero si no ha pasado nada, el equipo está intacto, no se ha caído, no ha chocado, nada, está igualito. Claro, está igualito, pues. Pero las condiciones ahí ya no son las mismas. Si no le he puesto un turbo, olvídate, ese equipo no va a trabajar. Aunque ahora todos los equipos tienen turbo, ¿no? Pero para entender, ¿no? Un ejemplo un poco más práctico. Aquí yo puedo jugar 3, 4 partidos de fulbito tranquilamente. Pero yo mismo me voy a 5.000 metros, 5 minutos, ya no puedo correr. Pero si yo soy el mismo, o sea, mi cuerpo no ha cambiado, estoy igual, pero no puedo correr. Y es normal, es biológico. El pulmón de una persona que nace, vive en la superficie terrestre, no es igual que el pulmón de una persona que nace y crece en las alturas. No es igual. Entonces, es importante pues, considerar eso. ¿Ya? Y justamente de eso va a tratar la siguiente clase y vamos a tener que analizar muchas cosas ahí. Bien, muchachos, entonces pasamos a ver la siguiente clase que es justamente de lo que estábamos mencionando.